aportando sus talentos, sus habilidades en mejorar digamos, el funcionamiento de la iglesia, y vinieron unas hermanas para reorganizar el almacén, y voy a pedir a todos que mantengamos un poquito de respeto por cómo lo han dejado. Y si alguien tiene que ir al almacén y tiene que coger algo, recuerda dónde lo ha cogido, dónde lo has tomado, y devolverlo de nuevo a su lugar. Ahora está todo mucho más claro, sabemos cómo dónde están las cosas y están todas a la vista. Gracias por ese esfuerzo, y también a los hermanos que han estado ayudándonos, mejorando también el tema del sonido. Gracias a todos. Y gracias, hermano Tomás, por ayer, el gran desayuno que nos diste. Yo no comí en todo el día después de que desayuno. Yo lo llamo el explotapechos. Tenía que ponerle así el título, el menú de explotapechos. Un desayuno inglés. Muchas gracias, que disfrutamos de ese compañerismo ayer también. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el 1 de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a mirar versículos 11 y 12. Como siempre, un pequeño repaso para ver dónde estamos, y luego vamos a entrar en este tema que he titulado Una súplica a los extranjeros y peregrinos de este mundo. Cristianos que están viviendo como peregrinos en este mundo. Una súplica. El énfasis está en el ruego que Pedro va a hacer aquí, en los versículos 11 y 12. Leámoslos todos juntos, capítulo 12, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oremos. Señor y Padre Celestial, nos das aquí una porción difícil de tragar, Señor, porque la petición, el ruego que Pedro va a hacer en tu nombre es difícil de cumplir. Vivimos en un mundo pecaminoso, con gente rota, gobiernos rotos, instituciones rotas, que no quieren saber nada de ti. Y sin embargo tú nos pides aquí, en esta porción, Señor, de que nos mantengamos nuestra forma de vivir en todas esas áreas, vivirla de forma piadosa. Ayúdanos a entender qué significa eso, y ayúdanos a entender la fuente de la que tenemos que beber para que esto se pueda cumplir así. Pues esta petición no es nada fácil de llevar a cabo. Ayúdame, Señor, ayuda a los hermanos para que todos podamos sacar de aquí una enseñanza que podamos aplicar en el día a día en Cristo Jesús. Amén. Si os acordáis, el apóstol Pedro empezó dando gracias a Dios por la conversión a las personas a las que escribe en el capítulo 1. Si queréis ver conmigo, habla a los renacidos, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y el medio para poder alcanzar esa vida es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego nada más abrir ya la epístola, versículos 10 y 12, trae algo que puede ser muy chocante. Muchas veces cuando hablamos de la inspiración de la palabra, hablamos de la inspiración del Espíritu Santo. Pero curiosamente en el versículo 10 habla de el Espíritu de Cristo, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Eso es chocante, ¿verdad? Porque dice el Espíritu de Cristo. Pues no es el Espíritu Santo el que inspira la palabra. Aquí tenemos el Espíritu Santo trayendo esas profecías, inspirando a los profetas. Esos profetas lo escribieron, muchos de ellos, si os acordáis, vimos que no entendían mucho de lo que escribían. Escudriñaban de qué persona se trata, cuándo va a venir, y se quedaron con más preguntas que respuestas. No entendieron, pero sí entendieron que iba a venir en el futuro, que vendría el Mesías, el Redentor del mundo, el Salvador del Señor Jesucristo. Y los profetas, ellos registran eso. Luego los apóstoles traen ese misterio, es llamado un misterio que no entendían, pero los apóstoles traen y revelan ese misterio, que es el Evangelio de salvación
que, hablando ahí del Señor Jesucristo, a partir de que entran los apóstoles en juego, vemos como la iglesia se extendió desde Jerusalén por toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ahí en el capítulo 11 de Hechos vemos como el plan misionero, la extensión misionera comenzó con el apóstol Pablo y Bernabé, y luego siguieron otros. Bien, entonces vemos ahí, hermanos, que sí, la inició el Espíritu de Cristo, sí, los profetas escribieron de ese plan, sí, los apóstoles revelaron ese misterio, sí, ahora la iglesia es la que tiene que esparcir el Evangelio, pero cuando vivimos en un mundo complicado que va en contra de todos los valores, todas las enseñanzas del cristianismo, ¿qué vamos a hacer? Muchos enseguida dicen, bueno, pues mejor me libro de esa persecución, me libro de esa opresión, pues siguiendo un poquito la corriente del mundo. Entonces, viendo el panorama que Pedro está presentando aquí, está diciendo a estos peregrinos, mira, por muy difícil que se pongan las cosas, vosotros sois los que tenéis que pasar el batán, el relevo, a la siguiente generación. Se va a poner muy difícil, vais a tener que pasarlo muy mal. Es posible que incluso no solamente perdáis vuestras propiedades, vuestros hogares, sino que incluso perdáis vuestra vida. Aquí les vemos esparcidos, ¿por dónde? Pues ahí lo menciona en el versículo 1, Galacia, Capadocia, Asia, Ponto, Bitinia. Estos hermanos a los que escribe el apóstol Pedro habían pagado un precio muy alto por mantener su testimonio cristiano. Entonces, al llegar al capítulo 2, me llama mucho la atención cómo empieza el versículo. Mira conmigo el versículo 11. Amados, hay un hermano aquí que muchas veces se refiere a mí de esa manera, que lo aprecio mucho. Y esta semana he aprendido a valorar mucho más esa palabra, agapetos. Os suena la palabra, ¿no? Agape. Pero esto es añadiendo un poquito más, es muy amado, entrañablemente amado. Y me llama la atención que Pedro lo intercale aquí, porque ya nos ha dado un montón de información, pero es como ahora queriendo acercarse y decir, prestar atención, hermanos. Quiero que entendáis de que primero os tengo muy, muy metidos en el corazón. Os amo entrañablemente. ¿Sabéis lo que es un amor entrañable? Cuando llevas años sin ver a un hermano, yo cada vez que veo al hermano Ken y Belén, es amor entrañable, ¿verdad? Es algo dentro de que florece. Disfrutas pasar tiempo con gente que amas entrañablemente. Es un amor especial. Se ama a todos los hermanos, pero hay gente, hay situaciones en las que tienes un amor que surge de las vísceras, ¿no? Ese es el término que Pedro está utilizando aquí. Y nada más empezar este versículo me hace sospechar. Lo vi y dije yo, pero Pedro, esto lo podías haber escrito en el capítulo 1, versículo 1. Pero lo pones ahora en el capítulo 2, versículo 11. Y es como que me pone un poquito a la defensiva. Yo no sé si conocéis un poquito de mi historia. Yo nací en una familia mis padres tuvieron 10 hijos, cuando yo lo digo en plan broma, ¿vale? Podéis reíros de esto, pero cuando llegaron a la perfección y me tuvieron a mí, ya decidieron no tener más hijos. No es así, pero bueno, me gusta contar ese chiste, esa broma. Pero viviendo en una familia de 10 hermanos, cuando un hermano te viene, hay dos cosas. Uno, que si eres el último, te ignoran todos. O sea, puedes desaparecer 3 días de la casa y nadie se da cuenta. Eres el último, es el pequeñajo, el que está ahí en el rincón, nadie le presta atención. Entonces, en ese ambiente, si un hermano te viene y te dice, Sebi, así me llamaban en casa, Sebi, ¿cuánto te quiero? Sospechas, ¿no? ¿Qué querrá? Y si te dan una frase, uy, Sebi, ¿cuánto te quiero? Y si te viene tu madre, y te lo dice también, en un momento así perdido en el día, y te dice, Sebito, ¿cuánto te quiero? Ya me va a pedir que saque la basura. Es decir, ese amor viene como acondicionado, ¿no? Te amo, pero ¿qué me pides? Y me da la sensación de que está haciendo lo mismo Pedro. No es que quiera prepararnos para algo, pero es como diciendo, quiero que prestes atención. Primero quiero que entiendas de que esto no es porque quiero algo de ti para provecho propio, sino es algo que vais a tener que entender. Primero, que sois
entrañablemente amados, no solamente por mí y los otros apóstoles, pero sobre todo por el Señor Jesucristo. Amados, es un término de profundo amor. Y es curioso porque justo después pone amados, coma, y sí viene la petición. ¿Y qué es lo que va a pedir Pedro? Pues va a pedir algo muy difícil. Y por eso me recuerda un poquito al amor ese de mis hermanos. Cuando te dicen te amo, te quiero mucho, si te dicen eso, se marchen, no te piden nada, bueno, vale, bien. Pero si luego te piden algo después es porque va a ser muy difícil cumplir con ello. Y le dice, os ruego, y mira aquí el primer ruego, os ruego por dice, como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Luego va a presentarnos la sumisión a los gobernadores del siglo XIV. Y luego, si están en un estado de esclavitud, pues honrar a aquellos que incluso te maltratan. Esto es difícil. Va contra el grano de lo que estamos hechos. El apóstol va a pedirnos algo y empieza con una súplica. Os ruego, par ac, a ver si lo pronuncio bien, par ac al enjo. Os ruego, esto aparece muchas veces en las Escrituras. Y es curioso porque este ruego a veces lo hacen los apóstoles directamente, como algo que ellos piden, pero a veces es Dios rogando a través de un apóstol. Y eso es lo que me llama la atención. Y Pedro creo que está haciendo esa apelación. Os ruego, no solamente porque yo os amo, sino porque Dios os ama. Vemos esta palabra, par al ejo, habla de un favor, de una súplica ferviente. Aparece en muchos lugares en Romanos 12:1 y dice, os ruego pues hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo pido como si Dios estuviese rogando. Presta atención, te amo, pero quiero que te pido, te ruego. Es como si Dios se pusiera de rodillas diciendo, esto es muy importante y necesitas atenderlo. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de su Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Ahí está también apelando al Señor, a Jesucristo y el amor de su Espíritu. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que mantengáis la unidad. Lo ruego, dice, y presenta el individuo como si Dios lo estuviese, como si el Señor Jesucristo lo estuviera pidiendo. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliar con Dios, si Dios estuviese pidiendo al mundo, por favor, arrepentiros. Si alguien va al infierno, va en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 Corintios 10:1, otra vez, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Una y otra vez, intercala aquí, mete aquí al Señor Jesucristo, a Dios Padre o al Espíritu Santo, y en algunas ocasiones directamente del apóstol Pablo y Pedro. Os ruego, al ejo, es un ruego, es una súplica, es como diciendo, poniéndose de rodillas diciendo, haced esto. Pero es porque no te importamos. No, es precisamente porque os amo entrañablemente. Agapeto, os amo de entrañas, es un amor entrañable. Lo hago en nombre de este amor entrañable. Amados, estoy mirando en el diccionario, estimado, hablando de un alto valor que se tiene sobre una persona. No solamente por el apóstol Pedro, insisto, pero sobre todo por el Señor Jesucristo. Pedro está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el mismo Dios que está haciendo este ruego. Entonces, dirás, vale, somos entrañablemente amados, pero ¿por quién? Pues claramente aquí nos habla Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, otra vez encontramos esta palabra agapeto, sois muy queridos por mí, aunque estéis tan lejos, os tengo muy cerca. Esa es la idea. Es un amor entrañable, sois muy amados. ¿Por quién?
Pues primeramente por mí, Pedro, luego evidentemente por Pablo, Santiago, Juan y todos aquellos que escriben y ponen esta palabra en la Biblia, agapetos. Pero sobre todo, hermanos, escuchar por el mismo Señor Jesucristo. ¿Te sientes amado por el Señor? Eso puede transformar tu vida. Y aunque no lo sientas, créetelo. Tuve un amigo misionero en Irlanda, misionero durante 40 años. Escucha, era un gran profesor de la Biblia, gran maestro. Y un día me escribe y dice, por fin he entendido que Dios me ama. Digo, solo te ha hecho falta 40 años para entenderlo. No, dice, no, es que una cosa es saberlo, otra cosa es entenderlo. No me ama por lo que soy, me ama porque Él es amor. Y es un amor que no puede crecer más. Nosotros amamos más si nos hacen más bienes, ¿no? Pero el Señor no nos puede amar más. No podemos hacer nada para ganar más amor. Somos amados por el Señor Jesucristo. Y constantemente vemos este agapetos, esta palabra en la Biblia, en Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, agapetos, entrañablemente amados. Colosenses 3:10, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, agapetos. Otra vez, lo vemos una y otra vez. Dios tiene por ti un amor entrañable. Amén. A ver, quiero que penetre. Porque cuando tú entiendes, y mi esposa me ama mucho, y muchos de aquí me aman mucho, y es un amor entrañable, y yo lo aprecio muchísimo. Pero que Dios, el Todopoderoso, me ame de esta manera, un amor entrañable, digo, pero si yo soy tan insignificante, soy tan pequeño, ¿cómo? ¿Le importo a Dios? Cuando Él dice, yo tengo un amor, no es un amor cualquiera, no es un fileo, no solamente de mi amigo, sino te amo agapetos, es entrañable. Es un nivel profundo de amor, un amor que podemos expresarlo nosotros también, como lo expresa aquí el apóstol Pedro. Y inmediatamente después de decirles esto, amados, y yo os ruego, ahora presenta su situación. Son extranjeros y peregrinos, no es la primera vez que vemos esto aquí. Pues, como vimos en el primer versículo, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a todos añade algo nuevo, dice expatriados de la dispersión. Ahora, esto lo podemos darle una interpretación dependiendo de si quieres que sea literal o sea alegórica. Muchas personas, yo he escuchado algunos mensajes utilizando este versículo y utiliza esto de forma alegórica. Está hablando a todos los hermanos en todos los sitios que tienen su ciudadanía en el cielo y que ahora son extranjeros en este mundo. Sí, lo puedes utilizar de esa manera, pero esto es literal. Estos hermanos realmente eran extranjeros y peregrinos, eran expatriados y estaban viviendo lejos de sus hogares. No hay aquí nada alegórico. En este caso lo han perdido todo. Están allí viviendo. Me llama la curiosidad porque aquí menciona un lugar al que visité hace un tiempo atrás, Capadocia. Quizá os habéis metido en YouTube y habéis visto un poquito de las imágenes de Capadocia. ¿Sabes lo que hay en Capadocia? Mucho calor, mucha piedra y mucho desierto. Y cuevas en las montañas. Tuve la oportunidad de meterme en una de esas cuevas que tienen kilómetros, por cierto, bajo tierra, impresionante. Capadocia. Están allí chupando el polvo, como podemos decir. Es decir, y están allí refugiándose de la persecución. No están allí por capricho. No están allí porque dicen, vamos a probar este sitio, aquí si hay trabajo, si nos gusta, no hay playa, no hay nada más que lagartijas y serpientes y arañas posiblemente. No hay nada. Estoy aquí no por gusto, estoy presionado a vivir de esta manera. Y Pedro, hermano, se quiere acercar a él y dice, mira, tener en cuenta de que aunque nadie preste atención a vuestra situación, quiero que entendáis que nosotros sí estamos atentos ahí. Sí sabemos nuestra condición y sobre todo Cristo conoce la situación. Por lo tanto, en esta situación, y aquí viene la petición, ser un testimonio cristiano. Por muy difícil que se pongan las cosas. Entonces la interpretación aquí que creo que debemos darla es literal. Pero se le puede dar también una aplicación y darle una interpretación alegórica, como por ejemplo se ve en Hebreos capítulo 11,
versículo 13 al 16, habla ahí de que buscaban una patria celestial, ¿no? Y estaban, digamos, vagabundeando por el mundo sin país, como buscando una patria celestial. Ahí sí les puede dar una aplicación alegórica, pero hermanos, creo que debemos ajustarnos a la interpretación literal, porque esto le da un sentido mucho más grande. Hermanos, podemos vivir en este mundo alejados de nuestro país por causa de la predicación, por causa del testimonio cristiano, y decir, ¿a quién le importa? ¿Quién lo va a notar? Y que oigas esa vocecita interior que dice, a mí me importa. ¿Cuánto te importo? Eres entrañable, eres amado muy entrañablemente. Hubo momentos en mi niñez cuando pasé por malos momentos, sobre todo en la adolescencia, y parecía que a nadie le importaba lo que me estaba pasando. Pero siempre tenía a mi hermano Antonio, el que viene justo después de mí, que me pillaba, me ponía a un lado, me decía, Sammy, no estás solo, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Pero nadie le importa, nadie le importa. A mí me importa. Y derramaba tu corazón delante de él, y veías que le importaba. Era ese hermano cercano. Los demás eran demasiado mayores, estaban demasiado metidos en sus vidas de mayores, pero mi hermano más inmediato, mi hermano Tony, estaba allí cuidándome de una forma especial. Creo que esa es la idea que quiere plasmar Pedro en el corazón de estos hermanos, que parecía que no importaban a nadie. Él dijo, a mí me importa eso. Si a nadie me importa, quiero que entiendas que para mí no solamente me importa, tengo un amor entrañable, agapetos. Entonces, creo que estas palabras tenemos que tenerlas en cuenta porque dan volumen, dan contraste a la petición que Pedro va a hacer. Y luego enseguida nos presenta una batalla, estamos involucrados en una batalla. Mirad conmigo el capítulo 2, versículo 11 otra vez, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Nota, cuidado, no está hablando ya de los enemigos de fuera, que podrían estar persiguiéndoles. Esto es un enemigo que va contigo donde quiera que vayas, que batallan contra el alma. ¿Sabes lo que significa esto? Hermano, que estamos siendo observados. Hay una batalla, hay una guerra. La gente de fuera es posible que nos estén observando, pero creo que en este momento lo que Pedro está hablándonos es de que va a haber un tirón en el corazón que va a decir, no, cede a esas presiones. Mira, haz tu vida más fácil y sencillamente rueda con la multitud. Déjate llevar. ¿Por qué ser distinto y pasar calamidades? ¿Por qué intentar vivir para Cristo y perderlo todo? ¿Por qué ser la burla del mundo que te rodea? ¿Por qué? Con solo ceder. Cede un poquito, por lo menos, ¿no? Moldéate, mézclate con la gente. Cede a sus formas de vivir. Pues tenemos esa batalla externa que está diciendo, no, sigue este camino, pero luego tenemos la batalla interna que dice, no, esto es lo que te gusta, haz esto. Tenemos al enemigo por todos los sitios. Curioso, ¿verdad? Pero nos da una razón de por qué tenemos que batallar. Mira lo que dice el versículo 12, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Y qué dice a continuación? Al considerar. Considerar. ¿Cómo manejo el griego? ¿Te das cuenta? Es una mirada vigilante, de inspector. Cuando alguien te mira no para ver tus virtudes, sino para detectar tus defectos.
estaba jugando un poquito con los jóvenes en la clase que estaba dando, le decía, mira, en el caso de Daniel, Daniel estaba siendo observado constantemente por los sátrapas para pillar, para encontrar algún defecto, pero no pudieron. Día y noche estaban ahí vigilando, vamos a, alguna cosa, todo el mundo comete errores, vamos a ver si este incumple alguna ley. Y no podían encontrarlo, entonces tuvieron que inventarse una ley contra la ley de Dios para poder culparle. Estaban observando, ese es el tipo de inspección con ganas de decir, ¡ah! Te he pillado. Tú que te llamas cristiano, hijo de Dios, que eres por así decirlo, un representante de Dios aquí en la tierra. ¡Ah! Pero mira esto, están ahí buscando la manera de apuntar el dedo. ¿Te has visto alguna vez así? Examinar, mirar atentamente, vigilar constantemente, como un inspector busca el fallo. Vivimos en ese mundo, hermanos. Y el hecho de decir soy cristiano, la gente va a tener una inclinación mayor a decir, pues vamos a ver si es cierto. Curiosamente, hermanos, ¿sabía de dónde viene el nombre de cristiano? No fue dado por los cristianos, fueron dados por los no cristianos. Al observar a los seguidores, entonces se conocía como el camino, los del camino, ¿no? Pero ahí me parece que en Hechos capítulo 11 o 12, no recuerdo bien, es cuando se le llamó cristianos por primera vez. Es una forma de decir, mira, uno que sigue, uno que imita, uno que es parecido, habla, vive, toma decisiones igual que su maestro, igual que Jesucristo. Mira, uno de ellos, y ese es igual. Están ahí observando, están inspeccionándonos. Y buscan, como un inspector, busca encontrar faltas. Y si no las encuentran, como en el caso de Daniel, se las inventan. ¿Verdad? Te acusan de cosas que no sabes de dónde vienen. Y curiosamente, escucha, hay hermanos en Cristo muy carnales que hacen lo mismo. Quizá por envidia, por la razón que sea, buscan la manera de acusarte. ¿Qué debes de hacer? Pues coge un bate muy grande. No. Esa es la primera reacción, dice Jenny decía, esa es la primera el primer impulso que tenemos todos, ¿no? Pero luego viene el Espíritu Santo y dice, ¿qué haces? Eso no es para ti. No, el hecho de estar lleno del Espíritu Santo respondes con el carácter del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. ¿Qué tal la paciencia? Ay, la paciencia. Debemos dejar un ejemplo. Y claro, dice, bien, pero ¿el ejemplo de quién? ¿De Pedro? No, el máximo ejemplo. Cristo. Si quieres dar un ejemplo, tiene que ser el de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, si vemos el ejemplo de Cristo, él lo pasó fenomenal, él no tuvo ningún problema. No, es que el ejemplo es perfecto en el mira lo que dice en el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoles ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, el bate de béisbol, no, dice, no respondía con maldición, cuando padecía, ¡os vais a entrar! ¡Justicia! No, dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a que juzga justamente. Por favor, dame un poquito de venganza, ¿no? ¿Verdad que sí? Somos así, queremos venganza, queremos sangre. Dentro de cada uno de nosotros hay una bestia sedienta de sangre. ¿Cierto o no es cierto? Y si le das un poquito de aire, es como las ascuas del fuego, ¿no? Se encienden y empiezan a dominar. Yo sé que lo tengo dentro de mí, y yo sé que también está dentro de ti, pero también sé que tengo el Espíritu de Cristo dentro de mí, el cual, si le doy a Él aire, si le doy a Él espacio, Él va a dominar, y Él va a ser el que va a marcar la diferencia. En nosotros está esa lucha. El pecado, el hecho de que seas salvo, no significa que ya no vas a tener problemas con el pecado, es cuando más problemas vas a tener con el pecado. Y está dentro de nosotros, batalla contra el alma, todos los días, te levantas y ahí está.
te acuestas y ahí está. Y si has pasado un mal día, ¿qué pasa? Busca la manera de vengarte, ¿no es cierto? Es que dentro de nosotros está ese animal, ¿no? Creo que es en Santiago capítulo 3, donde habla, dice, lo llama animal diabólico, ¿no? Que se expresa con ira, con celo, digamos, ataca constantemente. Dentro de nosotros está ese hombre, esa mujer. Pablo llama al viejo hombre, la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza, hermanos, nada más levantarte por la mañana, yo te diría que incluso durante los sueños puede manifestarse. Y está ahí, constantemente. Yo estoy mirando y dije, Señor, ¿cuánto tiempo va a durar esta batalla? Y dije, el Señor dijo, bueno, un par de días. No van a ser 2 días, ni siquiera una semana, ni un mes, ni un año. Van a ser todos los días de tu vida. Mientras que estés en este cuerpo vas a tener esa batalla. Día y noche. Va a estar ahí. Pensando en esto, me metí en Google y dije, bueno, ¿cuánto han durado las batallas más largas, las guerras más largas? Prestar atención. La guerra de la Reconquista, 781 años. Mucho tiempo para estar en guerra, ¿eh? Guerras romano-germánicas, 708 años. 7 siglos. Guerras anglo-francesas, guerras anglo-francesas, 706 años. Guerras romano-persas, 681 años. Guerras bizantino-búlgaras, 675 años. Las cruzadas, 604 años. Guerras árabe-bizantinas, 421. Conflictos yemení-otomanos, 373 años. Hemos oído de la guerra de los 6 días, ¿verdad? Pero piensa en estas guerras que han durado siglos. Dirás, pues es mucho tiempo para estar en guerra. Pero incluso estos tuvieron alguna noche para dormir, sin guerra. Incluso durante esta época hubo periodos de relativa paz. Incluso durante este tiempo tú te podías ocultar en la montaña y vivir, ¿vale?, algunos años tranquilos, sin tener que temer por tu vida. Pero hermanos, aquí nosotros, donde quiera que vayamos, llevamos la guerra dentro. 24/7, como dicen los jóvenes, ¿no? 365 días al año, el resto de tu vida. Mucho tiempo para estar en guerra. Dirás, pastor, pues yo estoy frito entonces. Yo no voy a poder salir bien. Bueno, vamos a salir con algunas cicatrices, pero podemos tener victoria. Amén. Porque el Señor no nos ha dejado solos. Esto era curioso. Y de esto trata Pedro. No estáis solos. A Dios le importas. Dios te ama entrañablemente. Dios tiene un plan, y mientras que estás en este mundo, asegúrate de ser un buen embajador para el Señor Jesucristo. Amén. Y de que si el mundo presiona, tú presionas en la dirección contraria. Bueno, ¿y qué puedo perder? Pues solamente podemos perder esta vida, porque la otra no la vamos a poder perder. Amén. Como dijo Pablo, estando ausente del cuerpo, presente en el Señor. Habéis estado, no sé, aquellos que seguíais, que entendíais inglés, y habéis estado siguiendo a Charlie Kirk. Le asesinaron hace poco, le dieron un balazo en el cuello. Pero este hermano batalló como muy pocos que yo conozca en nuestra generación. Al final le quitaron la vida. Y si vieras la gran recepción que hicieron en su funeral, hermanos, había tristeza porque han perdido a un padre, a un esposo, a un amigo, un hermano fiel, pero había alegría en su corazón. Y alguna gente inconversa que fue a ese evento, salieron de allí conmovidos. Se sentía la presencia del Señor allí obrando. No voy a dar más detalles porque no conozco todos los detalles, pero me llama la atención, hermanos, no había tristeza en realidad porque Charlie Kirk había muerto, sino porque decían, él ha sido ascendido a la gloria. Él está mejor que nosotros. Él ya tiene la victoria total.
Entonces, no tengas una mente carnal, una mente mundana, diciendo, yo me agarro a esto, porque es lo único que tengo para que me dé satisfacción. Si ese es tu deseo, vas a tener muchos problemas como cristiano. Y nos da detalles de aquellas cosas que batallan contra el alma. Lo llama deseos carnales en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Nos hace una lista de no solamente pecados sexuales, sino también pecados a ver cómo lo pongo, son pecados que tratan con los sentimientos. Si queréis venir conmigo rápidamente a Gálatas capítulo 5, vemos ahí una lista bien clara sobre a qué pecado se refiere. Estos pecados que batallan contra el alma, capítulo 5, versículo 19. Casi te dan ganas de sentarte, porque es una lista tan larga. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, son las obras a las que Pedro hace referencia, obras que batallan contra el alma, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Bueno, vamos a tomar una silla. Porque la cosa es envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os he dicho antes, que los que practican, hay una palabra muy importante ahí, vamos a poder caer en alguna de estas cosas, pero no es una práctica, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, no nos deja en la oscuridad. Cuando habla ahí de orgías y cosas semejantes, estoy mirando en el diccionario Strong's y pone lo siguiente: una procesión nocturna y desenfrenada de tipos de personas medio borrachas y juguetonas que después de la cena desfilan por las calles con antorchas y música en honor a Baco. Bacanal, has oído de la palabra bacanal, es un bacanal, es decir, se da a tope, ¿no? Vamos a ver todo lo que queramos, mujeres todo lo que queramos, no una noche, sino 2 noches, a tope. Esto va a ser un desenfreno, un bacanal. Si habéis visto los desfiles en el Río de Janeiro, a eso me refiero, honor a Baco o alguna otra deidad, y cantan y juegan ante las casas de amigos y amigas. Por lo tanto, se usa generalmente para fiestas de bebida que se prolongan hasta altas horas de la noche y se entregan al juego sexual sin frenos. A eso se refiere cuando dice deseos carnales o orgías y cosas semejantes a estas. Leyendo esa descripción dije, Benidorm, la Costa del Sol, Torremolinos. No sé si conocéis un poco, mejor que no lo conozcáis, pero si conocéis un poco la vida nocturna de Torremolinos, a partir de las 12 de la noche, va a ser esto, exactamente esto. Un desfile de orgías, o sea, orgías y cosas por estilo, es decir, un exceso de dar libre paso al pecado. Y dice, no, esto no es para vosotros. Debéis mantener una separación, no aislamiento, cuidado, separación del mundo, no aislamiento, hay una diferencia. Tenemos que separarnos de estas cosas, de esas prácticas, y gente que hace esas cosas, pero no aislarlos, porque el Señor nos ha puesto aquí para hacer luz a esas personas. Entonces habla de pecados sexuales, pero también habla de pecados que hacen referencia a las emociones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Algunas veces noto, cuando hay gente que entra a la iglesia, no porque vaya vigilando, ¿no? Pero si no noto que hay gente que viene con una cara muy larga, con una actitud muy un poquito pesada. Y me hace pensar, han tenido pelea antes de salir de casa. ¿Te das cuenta de que eso ocurre? Estás bien, está todo perfecto, estás preparado para ir a la iglesia y de repente cualquier tontería se mete por medio y está ahí, ya no vamos a la iglesia. Y si venimos, te bendiciones para lo que no es eso.
Hola, hermano, porque no sé qué buen día hace, porque no sé qué tiene bueno. Estoy exagerando, pero quiero que sabéis la idea. Esto es lo que batalla dentro. Y muchas veces lo traemos dentro de la iglesia. Como decía el hermano Luke, los cristianos no dicen mentiras, a veces las carnes, paz, perfecto, paz. Estos son pecados también, hermanos, y son pecados del alma, que batallan contra el alma, y lo hacen constantemente, batallan contra el alma, es una batalla que no termina nunca. Te levantas por la mañana y ahí está. Bueno, pues ¿cómo podemos librar esa batalla? ¿Cómo podemos abstenernos de esas formas? Tengo varios consejos. Uno, no te conformes con los caminos del mundo. Aléjate de la forma que ellos quieren dar a tu vida. No proporciones oportunidades para caer en los deseos carnales. Es decir, vas a tener que ir preparado. Cuando se va a la batalla, uno va preparado. Si no vas preparado, te van a dar por todos los sitios. Bofetadas, quiero decir. Tenemos que ir preparados. Y para eso tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra, a la oración. Decir, Señor, me levanto esta mañana y yo no sé qué va a venir delante de mí. Puede que a la vuelta de la esquina me venga el primer palo. ¿Cómo voy a responder? Y debemos de pedir al Señor, Señor, ayúdame a exhibir tu carácter. Porque ese es el ejemplo máximo que nos da aquí. Entonces no te conformes a los caminos del mundo, no permitas entrar en ese molde, mantén tu mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Por ejemplo, Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse, ¿veis ahí ya? De la carne es muerte, trae consecuencias, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces mantén tu mente en las cosas del Espíritu. Mira, si estás dependiendo del mensaje que el pastor o el hermano que esté llevando el culto, si estás dependiendo de eso para alimentarte durante la semana, estás matándote de hambre. Yo procuro dar un buen mensaje, eso es mi meta, no sé si siempre lo consigo, pero eso es pero si eso es lo único que vas a recibir, si no vas a dedicar tiempo a la palabra personalmente, con un corazón abierto, una mente abierta, y decir, Señor, por favor, imprégname de tu palabra. Ayúdame, Señor, equípame para que cuando salga a este mundo pueda ser distinto. Si no lo haces, como decía mi madre, cuando hacía un buen guiso, si metes cosas buenas en el puchero, sale cosa buena, pero si no metes nada más que agua, pues te va a salir un caldo muy fino. ¿Entendéis por dónde voy? Creo que los cocineros que tenemos aquí entienden muy bien eso. ¿Quieres hacer una buena paella? Pues ponle arroz y agua. Poca arroz. No, hay que meterle cosas buenas y luego saber cómo combinarlos. ¿Entendéis por dónde voy? Hay que trabajarlo. 3. Asegúrate de crecer mediante una alimentación diaria de la palabra de Dios, como dice ahí, justo en 1 Pedro 2:2. La leche espiritual, no adulterada, alimentados de esa leche espiritual. De manera que esa leche ya no sea leche, sino que llegues al momento, Hebreos capítulo 10, en el capítulo 5, de que tengas alimento sólido. A un bebé no se le puede echar un filete para comer. Tú echármelo a mí y ya verás lo que va a pasar. Pues espero, hermanos, que lleguemos a la madurez de manera que cuando el Señor nos eche un filete espiritual, digamos, qué rico, yo quiero otro. Y que nos aproveche también, que cojamos energía espiritual y podamos salir por ahí y decir, mira, ese está en forma espiritual. Más, si se presentan oportunidades para cometer estos pecados, ¿qué debemos hacer? Argumentalo con el diablo. Nunca entres en diálogo con el diablo. Te va a dar de bofetadas. Él sabe muy bien cómo argumentar y engañarte. No, huye. Te voy a decir cómo debemos responder al mundo, al diablo y al pecado. Al mundo, resiste con la palabra. Perdón, al diablo, resiste con la palabra, como hizo Jesucristo. En ningún momento Cristo nos dice que huyamos del diablo. No, resístele con la espada y con el escudo.
Y si no vamos con el escudo y con la espada, te va a vencer, te va a destrozar. Segundo, con el mundo, haz frente mediante la fe. Es decir, lo que conoces de la palabra, manténlo firme. Diciendo, esto es lo que dice el Señor. Y esto es lo que yo voy a hacer. Pero, ¿y las consecuencias? Las consecuencias que vengan, pero yo no puedo controlar las circunstancias, pero puedo controlar mis actos. Y con el pecado, ¿qué hacemos? ¡Huye! Toma el ejemplo de José cuando se le presentó la esposa de Potifar. ¿Qué hizo? Pues déjame que te recenemos esto un poquito, vamos a sentarnos en la cama y vamos a hablar de esto. No, él cogió y salió pintando. ¿Por qué? Porque era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Si tú, hermano, no huyes del pecado, te va a picar, te va a morder. Busca intencionadamente lo que es bueno y permanece en buena compañía. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, según el Timoteo 2:22. ¿Es importante venir a la iglesia? Sí. Es importante venir a la iglesia y escuchar con atención. Es importante venir a la iglesia, escuchar con atención y tomar notas. Es importante venir a la iglesia, escuchar con atención, tomar notas y luego buscar, estudiarlo en casa para aplicarlo. Es importante venir a la iglesia. No solamente es venir a la iglesia. Pastor, yo ya he cumplido, el Señor me debe una, porque yo he ido, es más, este mes he ido, wow, de 4 domingos he ido 3. ¿Qué? Y nos quedamos conformes con eso. Y eso, cuando era joven, más o menos pensaba así, pero hoy en día, hermano, venimos a la iglesia para ser equipados. Para que la batalla, cuando se libre ahí fuera, sepamos librarla como Dios quiere. Márcate metas espirituales. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pues lo que venga. Pues vale, pues esa es la manera como vas a vivir tu vida. Te voy a decir una cosa. Si no sabes dónde vas a llegar a ningún sitio muy rápidamente. Hemos estado estudiando Daniel. Él propuso en su corazón. Y eso marcó capítulo 1, versículo 8. Y eso marcó el resto de su vida. Y cuando le vemos actuando ya con 17 años, y luego ya con 40 años, y luego ya más adelante con 60, y luego 8, hasta los 95, que creo más o menos que fue la edad, los años que él vivió, hermanos, en todo momento él mantuvo un propósito, le costase la vida o no, se mantuvo en ese propósito. Incluso con su vida de oración. Con solo dejar de orar, un día, cuando estaba observando, ¿te acuerdas de ese evento de la fosa de los leones? No, él abrió las ventanas, sabiendo de antemano que le podía costar la vida. Pero ¿qué hizo Dios, hermano? A través de eso, Darío se convirtió. Si ves el testimonio que da Darío de Daniel, tú que sirves, que constantemente sirves a Dios, te dice. A través del testimonio de Daniel también se convirtió, en mi opinión, Nabucodonosor. Si ves en el capítulo 4 cómo Nabucodonosor hace una alabanza al cielo después de ser humillado durante varios años, viviendo como un animal, pero debemos ir dando alabanza a Nabucodonosor, posiblemente el hombre más poderoso en su época del mundo. Tuvo que ser humillado, pero yo creo que es el testimonio constante de Daniel. No ceder ante las presiones. Y mira que Daniel tenía mucho que perder. Presiones sociales, presiones culturales, presiones políticas, alimenticias, en fin, un montón de presiones. Pero él se mantuvo ahí. Y hermanos, otra cosa, ya el tiempo se me va. Involúcrate en la vida de la iglesia. Lo voy a decir siempre. No vengas a la iglesia, sé iglesia. Dirás, pastor, pero yo no sé cómo se hace eso. Habla conmigo después, te voy a dar un curso muy bueno que te va a ayudar. Tenemos ahí un montón de cursos de Fuente de Luz, tenemos el discipulado. El deber de la iglesia de discipular a los obreros para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo. No es
tarea del pastor. Cuando vuelva de vacaciones no me vais a querer mucho porque voy a empezar a delegar todo, hasta el respirar. Vamos a mandar ahora. Pastor, pero me veis que va como los domingos como un loco, ¿no? Cuando que si tengo que pagar, que si tengo que hacer, no sé qué. Y no tengo oportunidad para hablar con los hermanos. Eso quiero que frene, pero para hacerlo necesito hermanos que digan, pastor, confíame en esa tarea, yo la voy a hacer de todo corazón para el Señor. ¿Seguro? He dicho amén, ¿eh? Amén. Luego quiero que todo lo que han dicho amén me lo firmen en un papel. A ver, estoy hablando, hermanos, en serio. ¿Vamos a ser iglesia o no vamos a ser iglesia? Y por eso decir, esta es mi iglesia, en esta me voy a establecer y voy a colaborar. Y cuando una iglesia, hermanos, funciona unida, es un placer, es algo digno de ver. Nadie buscando su propia gloria o reconocimiento. Es más, rechazando reconocimiento, diciendo, no, que toda la gloria, incluso de ese papel que nadie notó que había recogido, que toda la gloria se la lleve el Señor. Cuando funcionamos de esa manera, la iglesia puede decir que ha entendido algo sobre el cristianismo. Y claro, empezamos con el tema, si vamos a involucrarnos, pues ahora tendremos que tener pastores o líderes, ancianos, que den la talla. En Pedro 5, vamos a llegar ahí pronto, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos apacentar la ley de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están entre vosotros, sino siendo ejemplo de la ley. Amén y amén a eso. Amén. Pero, también vosotros. Entonces ponemos presión a los líderes, pero ¿qué tal los que tienen que estar ahí también ayudando? Mira lo que dice en Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Amén. ¿Sabe cuándo hace el pastor algo con alegría? Cuando los hermanos son voluntariosos. Y dicen, no, pastor, déjeme, yo lo hago. No quejándose, porque esto no es provechoso. Ay, me toca a mí otra vez hacer esto. Bueno, pastor, yo lo hago por el Señor. Pues vale. Hermanos, vamos a ir viendo aquí muchas cosas que necesitamos poner en orden. Ayer vinieron 2 hermanas, anteriormente lo hicieron también. Qué fácil, ¿verdad? Y sí, es desordenarlo todo. Vinieron 4 o 5 hermanos, ¿os acordáis? Para poner en orden el almacén. En menos de 2 meses me parece que todo estaba patas arriba otra vez. ¿Sabes lo que pasa con los almacenes? Que hay que mantenerlos en orden. Ahora vas allí y todo a la mano. Pero ha costado trabajo. La iglesia hay que mantener también en orden. Debemos ponernos a nosotros en orden, ser capaces de dar cuenta de lo que hacemos. ¿Sabe que si tú tienes que dar cuenta al pastor o a los ancianos tienen que dar cuenta al Señor? Ellos no están libres, ellos no dicen, no, tú haz lo que yo te diga, yo soy el pastor. No, eso no funciona. Hemos visto claramente ahí en el 1 Pedro 5 dice, apacentar, es decir, alimenta la ley, cuidando de ella, voluntariamente, con ánimo pronto, rápido, pero luego dice a los hermanos, vosotros, si hace falta el liderazgo, también hace falta hermanos que sigan el liderazgo. El pastor tiene que dar cuenta ante la iglesia, pero también los hermanos tienen que dar cuenta ante el Señor y a los demás. Todos tenemos que dar cuenta, tenemos que someternos, y vamos a llegar a eso también, los unos a los otros, en el temor del Señor. Y finalmente, y no me va a dar tiempo para terminar todo el tema, en el versículo 12 habla de mantengamos buena conducta. Es decir, que no solamente hay que abstenernos de lo malo. Ya no estoy haciendo eso, pastor. Ya no salto en ira, ya no cojo el bate de béisbol cuando me ofenden, no tengo ese comportamiento pecaminoso. Yo ya estoy... No, es que ahora entra lo que podríamos llamar pecados de omisión. Pecados de comisión, pecados de omisión. ¿Sabes que no hacer lo bueno, sabes que tiene que hacer es pecado también?
cuando habla de buena conducta, kalos es la palabra, está hablando de algo hermoso, algo que armoniza, algo que hace bello, algo honesto. ¿Tus actos hacen bello tu entorno? Nuestros actos, con lo que hacemos, hermano, lo que estamos haciendo realmente adorna, es un olor fragante al Señor. Entonces, no solamente aléjate de estas cosas, sino la santidad no es solamente apartarte del pecado, sino es consagrarse al Señor. Entonces, una vez más, Pedro está cubriendo aquí mucho terreno, es decir, vais a ver muchas cosas que van a batallar contra el alma. Aseguraos de que tenéis las armas para librar, para pelear contra eso, pero asegúrate también de que haces lo opuesto, es decir, aquello que agrada a Dios. No os quedas estático sin hacer nada. Ya no estoy pecando, porque no hacer lo bueno sabiendo hacerlo, hermanos, también es pecado. Nosotros deberíamos ser luz, sal en este mundo. Deberíamos ser capaces de dar sabor. Hace unos años atrás llevé aquí en Ibelén a un restaurante que hay en las montañas para que probasen aceite virgen de oliva extra con sal del Himalaya negra. Si no lo habéis probado, un poco de pan crujiente en ese aceite, con esa sal del Himalaya, ¿sabes a qué sabe? A huevo frito. Pero es delicioso, te abre el apetito enseguida. Es decir, te van a traer un manjar, pero ya empiezas a meter ahí pan, y ya no sabes, a mí me pierde el pan. El Señor me da una barra de pan y un poco de aceite con sal del Himalaya y yo ya he comido. Lo que quiero decir, hermanos, que deberíamos ser, nuestro comportamiento debería servir de ser apetecible. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 10? No dejé de congregarnos como algunos dicen. Luego dice, para estimular al amor y a las buenas obras. Yo le digo a Marisa, yo te estimulo para algo, y digo, sí, para ira. ¿Te estoy provocando algo? Sí. ¿Me estás enfadando? Sobre todo cuando dejo mancha de agua. Señora, por favor. Cuando dejo mancha de agua por el suelo. La fregona está ahí. Mira, ya están abriendo. Una gota de agua, ¿sí se va a secar sola? ¿Verdad? Hermanos, varones. Hace falta hacer algo tan grande. Una gota de agua. Cariño, te has lavado la cara, ¿verdad? Sí, como sabes, porque tienes todo el espejo sacudido de agua. Bueno, es que tenía mucha cara que lavar. A ver, ¿dónde voy? En este medio ya por ahí. Hermanos, estimular al amor y a las buenas obras. No es solamente mantenerse alejado del pecado, sino de marcar la diferencia con un estilo de vida que diga a los demás, yo quiero eso. Me estás abriendo el apetito. Ojalá, hermanos, nos convirtamos en una iglesia así. Una iglesia unida que ama al Señor por encima de todo, que se nutre de la palabra, que está dispuesto a dar su vida por lo que el Señor mande. Y está dispuesto a servir en lo que sea. Vamos a ponernos de pie. Que tengamos una palabra de Dios. Sí. Padre mío, te damos gracias por esta nueva sección en la que estamos ahora con 1 Pedro 2, viendo todo lo que viene después de esa palabra, amados, y del ruego que Él hace. Entendemos de que lo que va a pedirnos en tu nombre va a ser muy difícil de cumplir. Pero conociéndote a ti, Señor, sabemos que es lo mejor que podemos hacer. Nos puede costar mucho, incluso la vida, hacerlo. Pero en realidad no tenemos mucho que perder más que esta vida presente. Tarde o temprano lo vamos a perder. Pero, Señor, ayúdanos para no perder nuestro testimonio cristiano. Obra en mí, obra en la congregación, ayúdanos para que podamos entender lo que es eso que llamamos cristianismo. Pero ayúdanos para que lo veamos desde el prisma bíblico y no desde el prisma que el mundo nos quiere dar a ver. Ayúdanos a ver
quién era Cristo, quién fue, quién es y qué es lo que Él espera de nosotros como cristianos hoy. No nos va a faltar detalle en tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a empaparnos bien de tu palabra, Señor. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo, ayúdanos a aplicar esas cosas en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro entorno laboral, aquí en la iglesia sobre todo, en nuestro entorno social. Donde quiera que estemos, Señor, ayúdanos para que la luz se pueda ver y que esa luz apunte a Cristo. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén.